Continuando las clases de instrumentación y control de procesos, vamos a ver a continuación medición de nivel. Para la medición de nivel dentro de un recipiente, un tanque, podemos tener distintos tipos de instrumentos. Para lo que es líquidos, se utilizan instrumentos de distintas características. Por ejemplo, capacitancia, flotador, conductancia, admitancia, sondeo de peso, ultrasónicos, transmisión de presión hidrostática soportada por cable, desplazador, flotador y presión hidrostática. Para la medición de nivel de sólidos podemos utilizar capacitancia, detector de canal obstruido, inclinación, sondeo de capacitancia mediante cable, sondeo de peso, instrumentos ultrasónicos y algún tipo de instrumento de medidor de bajo nivel y de alto nivel. Vamos a ver los más importantes. Para la medición de líquidos podemos dividirlos en tres grandes grupos: la medición directa, la medición de presión hidrostática fuerza y la medición de características eléctricas del líquido. Para la medición directa hay cuatro métodos en general: la medición mediante sonda, cinta y plomada, medidor de nivel de cristal, medidor de flotante. Para lo que es presión hidrostática tenemos un medidor mediante manómetro, medidor de membrana, medidor de tipo burbujeo, medidor de presión diferencial de diafragma y medidor por desplazamiento. Y para lo que es medición de características eléctricas del líquido, podemos utilizar medidor conductivo, capacitivo y el ultrasónico. Vamos a ver los más importantes. Medición directa. Se puede utilizar una varilla o sonda. Consiste en una varilla o regla graduada de una longitud conveniente que se introduce dentro de un depósito. Es una técnica muy habitual y se utilizaba mucho para la medición de líquidos. Hoy hay otros instrumentos más modernos que se utilizan en la industria. Se puede utilizar también cinta o plomada, una cinta graduada y un plomo en la punta. Podemos utilizar un visor de vidrio, que consiste en un tubo de vidrio con un extremo inferior conectado al tanque, generalmente mediante tres válvulas. En algunos fluidos no se puede utilizar estas técnicas. Por ejemplo, un visor de vidrio para algún tipo de fluido de alta densidad puede ser que nos arroje una medida errónea. Medición directa mediante flotante consiste en un flotador ubicado en el seno del líquido y conectado al extremo del tanque, indicando directamente el nivel sobre una escala graduada. Tenemos un flotante que está en el seno del líquido y conectado a una regla graduada con un indicador que nos va a arrojar la medida del nivel del tanque. Medición de presión hidrostática. El sistema hidrostático es uno de los métodos más antiguos para medir nivel.
la altura del nivel, y consta de colocar un manómetro en el fondo del tanque. En este caso, un recipiente abierto, como es mostrado en la figura. El método consiste en conocer la presión, y la densidad del fluido. La presión va a ser igual a la altura por la densidad. Queremos averiguar la altura o nivel, despejamos y dividimos la presión sobre la densidad del fluido. Este es uno de los métodos más habituales. Otra forma es ejecutar una medición mediante membrana. Se usa una membrana conectada al instrumento receptor por un tubo estanco. Cuando el líquido esté en contacto con la membrana, comprime el aire interno y ejerce una presión igual a la ejercida por la columna del líquido. Es decir, que la membrana tendrá algún movimiento cuando esté en contacto con el líquido. Otra de las técnicas es el uso del burbujeo. Es decir, se utiliza un tubo que se introduce en el líquido, es sumergido hasta el nivel mínimo. Se hace circular un pequeño caudal de aire o gas inerte, produciendo una corriente de burbuja. Y lo que se mide es la presión que ejerce ese gas inerte. En el gráfico podemos ver, el gráfico a continuación, vemos un tubo por donde se hace ingresar aire a presión o gas inerte, el cual va a generar un burbujeo en el seno del líquido. La presión que ejerza el gas va a estar indicada en un manómetro. A medida que la columna de líquido va aumentando, va a ejercer mayor presión sobre el gas. Otra técnica es la medición por presión diferencial. Habíamos visto que se utiliza un manómetro para medir el nivel del tanque, del líquido en un tanque. ¿Qué sucede si este tanque está sometido con presión de un líquido y un gas al mismo tiempo? Debemos colocar dos manómetros, uno en el fondo del tanque, otro en la parte superior. Ambos van a arrojar distintas medidas. El de la parte inferior va a estar sometido a la presión de la columna del líquido y el de la parte superior a la del gas. Mediante un cálculo diferencial obtenemos el valor del nivel del líquido. Otra técnica es medición por desplazamiento. El medidor de nivel por desplazamiento está basado en el principio de Arquímedes. Consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido conectado mediante un brazo a un tubo de torsión unido al tanque. Ese tubo está solidario a una aguja, una regla, donde nos arrojará la medición del nivel. Bueno, la última clasificación es la medición de características eléctricas del líquido. Tenemos medidor conductivo, capacitivo y ultrasónico. El medidor conductivo consiste en uno o varios electrodos
y un relé eléctrico o electrónico que es excitado cuando el líquido moja dichos electrodos. Es decir que un líquido que tiene que ser conductor dentro de un tanque, a medida que va subiendo de nivel, va pasando por distintos tipos de electrodos. Estos electrodos y mediante el líquido van a hacer circular una corriente que excitará algún relé y nos indicará el nivel del fluido dentro del recipiente. Otra técnica es la medición por capacitancia. Mide la capacidad del condensador formado por el electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque. En este caso, acá podemos ver un ejemplo de un transmisor capacitivo, el cual está sumergido en el fluido y hace circular una corriente eléctrica. A medida que el fluido va subiendo de nivel, los electrones van a estar en contacto con el fluido y las paredes del tanque, ejerciendo una circulación electrónica. Este transmisor mide justamente esta circulación electrónica. Otro tipo de medidor es el ultrasónico. Se basa en la emisión de un impulso ultrasónico a una superficie reflectante y la recepción del eco del mismo en un receptor. Tenemos un instrumento que ejerce un impulso ultrasónico a alta frecuencia, el cual este impulso rebota, digamos, con su eco y es recepcionado por el mismo instrumento. El retardo nos va a estar indicando el nivel del líquido dentro del recipiente. Hay que tener en cuenta que no debe existir ninguna interferencia entre el instrumento y el líquido dentro del recipiente.